Excelente. Entonces, buenas noches, queridos hermanos. Realmente estamos aquí reunidos en esta comunidad virtual que ha surgido para este estudio bíblico que tenemos. Eh, pues vamos a continuar avanzando en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver probablemente la clase más importante del Evangelio de Mateo. Como siempre es la teología. Vamos a ver cómo entendió a Jesús, este evangelista, y pues que nos ayude a nosotros también para poderlo entender. Hay un mensaje claro que vamos a dar al final que yo creo que es sin palabras, es brutal, es algo que hoy en las iglesias, en la iglesia católica creo que nos hace falta un poco y pues no vamos a cambiarla, pero desde nuestras comunidades, desde nuestro grupo de oración, poder llevar este mensaje que vamos a magnificar en toda la formación, pero el mensaje puntual que lo vamos a ver como conclusión al final. Pero siempre vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Y donde estamos, decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre bueno, gracias Señor porque nos tienes aquí reunidos como hijos, como tus discípulos, reunidos en torno a la palabra, Señor. Gracias Señor por el evangelista Mateo, por esa inspiración divina, esa inspiración que solo pudo venir de ti, Señor, para poder crear este bello evangelio, esta bella obra de arte, Señor. Te pido que así como instruiste a Mateo, instruyes nuestro corazón, Señor, que sigas enviando tu Santo Espíritu, para que tu Espíritu abra nuestro corazón, nuestra mente, para que estas enseñanzas las podamos encarnar, Señor, y que no desviemos la atención de ti, Señor, que tú eres la figura central del Nuevo Testamento, tú eres la figura central, Señor Jesús, que cambia vidas, que modifica sociedades. Pido que seas tú, Señor, el que siga instruyendo nuestras vidas. Todo esto te lo ponemos en tus manos para que se lo lleves al Padre, ya que Él es digno de toda honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a continuar nuestro estudio. Voy a compartir pantalla. Nuestro estudio con el Evangelio de Mateo. Hoy es la clase número 10, de las que ya hemos dado un recorrido algo fuerte. Yo agradezco a los que están todos los martes aquí reunidos para poder aprender. Hay unos que yo ni siquiera me he conectado cuando ya me cae el mensaje que están en sala de espera. Eso lo agradezco, de verdad que créanme que la preparación, al final cuando uno mira ese tipo de actitudes, uno las hace con todo el amor del mundo, la verdad, y pedirles que sigan perseverando, porque esto, pues, ya sabemos que es un camino largo, el cual vamos a ir avanzando. Entonces, hemos visto hasta ahorita 8 clases, 9 con las que vimos las características literarias del Evangelio de Mateo. Se me quedó una característica y esa la vamos a estudiar el otro martes, que yo la quiero tomar con una de las peculiaridades del Evangelio de Mateo y poder meter esa característica que a mi parecer es muy importante. Tal vez fue importante para el Evangelio de Mateo, pero hoy para el siglo XXI mucha gente huye de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, o de repente se les ve mal por esa condición y vamos a tratar de verla en la siguiente clase. Hoy, como ya les dije de introducción, vamos a ver la clase probablemente más importante del Evangelio de Mateo y es la teología. Hoy vamos a centrarnos exclusivamente en la teología del Evangelio de Mateo. Recordemos que no estamos haciendo teología, estamos haciendo exégesis, estamos viendo qué dijo el autor, pero en ese estudio podemos determinar cuál es la teología o cuál es la mentalidad del autor detrás de sus líneas. Primero que todo, es bueno decir que la teología son las ideas religiosas que tiene el autor. En este caso, todos tenemos teología. Está la teología de la señora que cree que si no va a misa, el Señor la va a castigar. O está la teología del que cree que si no se va a caminar, se ve hincado todo el Boulevard Ciudad hasta llegar a la basílica, el Señor lo va a castigar. Está la teología que he estado viendo últimamente en redes sociales que dicen que porque vino Daddy Yankee y tenía esas imágenes ahí de una cabra sangrienta, Dios nos iba a castigar. Todo eso son teologías. Entonces es interesante porque cada uno de nosotros, en base a nuestra formación o nuestras creencias, tiene una teología. Yo, para hacerles un poco resumen, mi teología va más a la línea de la conocida como la post-teísta. Así se le conoce a esa teología, ustedes la pueden buscar si gustan. Me recuerdan después de clase, les mando un link.
Es una teología que realmente es bien, a mi parecer, es la que va más con mi vida y me encanta, la verdad que me encanta porque me hace ser bastante responsable, pero eso pues lo podemos dejar para otra clase. Como les decía, toda persona tiene su teología. Los cuatro Eh, evangelios, cuando hablan de Jesús, cada uno habla a su manera, o sea, cada uno tiene su propia teología. Creo que hay un micrófono ahí encendido. Cada uno habla a su propia manera. Ya vimos en Marcos la teología de Marcos, hoy vamos a ver la teología de Mateo, así va a pasar con Lucas y así va a pasar con Juan. Cada uno tiene una teología y es sumamente interesante. Eh, Hoy estudiaremos, como les dije, la teología de Mateo y hay algo supremamente espectacular y es el hecho de que con los estudios, con los estudios bíblicos, con el avance que hemos tenido, con ese encontrar la prioridad marcana que le encontró Lachmann, que ya se recuerdan en el año 1838, haber encontrado que Marco fue el primer evangelio escrito, que Marco fue el evangelio que muestra a un Jesús. Si se recuerdan, una de las teologías que mostraba Marcos era un Jesús sumamente humano. Yo creo que nunca vamos a acabar de darle las gracias a Marcos en ese aspecto, porque gracias a Marcos podemos comparar qué hace Mateo y qué hace Lucas. En el caso de, recordemos que los evangelios, pues, en el caso de Marcos es una fuente, es como la fuente Marcos, no le copia a nadie, tal vez ciertas cositas que se escuchaban, pero en el caso de Mateo y Lucas, estos se llenan de dos fuentes, la fuente de Marcos y la fuente de Q. Entonces, cuando hablamos de los pasajes que aparecen en Marcos y que aparecen en Mateo y en Lucas, es más sencillo poder agarrar el original, llámese así, de Marcos y poder compararlo con Mateo y con Lucas y ver qué cambios hicieron. En base a esos cambios, poder sacar ese objetivo del autor. Y hoy vamos a hacer bastante ese trabajo. Primero, dentro de la teología del Evangelio de Mateo, la primera gran idea es que Mateo ofrece una imagen de Jesús más solemne y divina. Ya Marcos nos había mostrado, si se recuerdan, un Jesús bastante humano, un Jesús que tenía muchas emociones humanas, un Jesús que era un ser humano, en teoría común y corriente, al cual Dios no le ayudaba, sino que él, desde su humanidad, hacía grandes cambios en la sociedad. Y claro, cuando entendemos cuál era el objetivo o cuál era la prioridad en la comunidad de Marcos, nos damos cuenta que esa era la línea. Mateo, esa idea no le parece mucho. Mateo decide cambiar la imagen de Jesús y mostrar una imagen más elevada, un Jesús sumamente divino. Y esto, pues, a mí cuando me dicen, cuando hablamos de dogmas, por ejemplo, haciendo un paréntesis, y dicen, es que el dogma de la iglesia dice esto, sí, pero vámonos a las fechas que se establecen los dogmas. Al inicio de clases del tercer módulo, solo les mandé las fechas de cuatro dogmas en lo referente a María. Y si se ven las fechas, estamos hablando de fechas del 500, del 800, o sea, son fechas sumamente atrás. No había el estudio bíblico que había la fecha de hoy. No es que digo que esté mal en ningún momento, lo que hay que hacer es una reinterpretación del dogma, porque el dogma no nos dice cómo sucede, sino para qué o por qué, pero no dice el cómo. Entonces, desde ahí podemos ver cómo la iglesia, que recordemos que Mateo, si bien es cierto, el Evangelio de Mateo, de Marcos, se empieza a leer en la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II, o sea, 1967. Estamos hablando de 1900 años solo leyendo Mateo. Entonces, es por eso que la imagen que tenemos muchas veces de Jesús es bastante elevada, bastante divina, y hoy estudiar a un Jesús histórico, a un Jesús que probablemente, el Jesús que probablemente caminó en la tierra, se hace sumamente difícil y hasta como un bocado difícil de tragar. Pero ha sido por este inconsciente cultural que hemos recorrido a lo largo de estos 18 y 19 siglos. Entonces, Mateo lo hace de tres maneras. O sea, hay tres formas en las que Mateo muestra a un Jesús de una manera más solemne y divina. Primero, lo hace con omisiones, después lo hace con añadidos y luego lo hace con nuevos títulos. Dentro de las omisiones que tenemos, y las vamos a ver hoy, tenemos que Mateo omite todo sentimiento humano, lo que para Marcos
era importante poder mostrar a un Jesús que se enojaba, que tenía ira, que se encolerizaba, un Jesús que lloraba, un Jesús... Para Mateo eso no puede existir, no puede existir. Luego, Mateo también omite la ignorancia. En Marcos se ve un Jesús que pregunta qué pasa, qué sucede cuando le toca la hemorroísa. Él no sabe quién lo toca. Para Mateo todo eso él ya lo sabe. Entonces Mateo logra hacer pequeños cambios para mostrar de que Jesús lo sabe todo. También nos muestra que Jesús no puede hacer gestos mágicos, o sea, mágicos entre comillas, como por ejemplo dar palabras mágicas o hacer rituales. Para Mateo eso no puede existir, entonces los omite. Tampoco puede mostrar escenas de impotencia. Para Jesús, Jesús todo lo puede, todo lo sabe, entonces no puede ser impotente, como lo vamos a ver más adelante. Ni tampoco rasgos despectivos. Primero vamos a entrar con las omisiones, que era el inciso A. Primero yo les decía que Mateo omite los sentimientos humanos, los sentimientos de Jesús. Por ejemplo, yo les dije la importancia de tener a Marcos. En el capítulo 1, en el verso 40-41, dice lo siguiente. Se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, si quieres puedes limpiarme. Enojado con él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Entonces Jesús, airado, lo despidió ordenándole, mira, no se lo digas a nadie. Ahora veamos qué dice Mateo. Mateo dice lo siguiente. Se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, si quieres puedes limpiarme. Ojo, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, quedas limpio. Al instante quedó limpio de su lepra y Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie. Aquí como podemos ver, yo sé que ustedes ya ahorita ya captaron dónde están los cambios. Ya Mateo quitó que se enojó y solo pone extendió. O sea, ya no muestra el enojo de Jesús, ni tampoco muestra de que Jesús está irado, está molesto. No lo muestra. Eso para Mateo no puede ir ahí. Otro ejemplo, Mateo 3 del 1 al 5. Entró de nuevo a la sinagoga. Hay un hombre que tenía la mano paralizada, es- es- estaban al acecho para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Le dice al hombre de la mano seca, levántate ahí en medio y le dice Jesús, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Ellos callaban. Entonces mirándolos con ira y apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano. Él extendió y quedó curado. Entonces miremos Mateo. Miren qué interesante. ¿Se acuerdan que yo les dije que Mateo se escribe para el año 80? Miren lo que dice al inicio. Se fue de la sinagoga de ellos. Ya es la sinagoga de los judíos. Ya se han separado después del concilio de Yamnia. Había ahí un hombre que tenía una mano seca y le preguntaron si era lícito curar en sábado para poder acusarle. Él les dijo, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae al hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, ¿es lícito hacer el bien el sábado? Entonces dice el hombre, le dijo al hombre, extiende tu mano. Él extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Si se fijan, aquí Mateo agrega algo del Antiguo Testamento, mostrando cómo era permitido una oveja, si se caía un hoyo, rescatarla. Pero lo que nos interesa hoy es que la ira de Jesús, Mateo la quita. Mateo no le interesa que Jesús muestre ira. Claro, recordemos que uno de los objetivos o una de las situaciones que estaba pasando a la comunidad de Marcos era que eran muy perseguidos, estaba muriendo mucha gente. Recordemos que para el 64, con la persecución de Nerón, después de haber quemado el centro los puso como chivos expiatorios, muchos cristianos sufrieron mucho. Entonces, claro, la finalidad de Marcos es mostrar que Jesús sufrió mucho más que ellos, que Jesús fue un ser humano sufriente. Mateo tiene otra intención, por eso él omite los sentimientos humanos de Jesús. Jesús le dijo, miren en la siguiente, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio. Y se maravilló de su falta de fe. O sea, un Jesús que se asusta, que queda atónito porque no tienen fe. Miren lo que dice Mateo. Mas Jesús le dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Obvia todo lo que dice de que se maravilla o se queda asustado de su falta de fe.
La siguiente, Marcos 1:40. Aquí les puse, para no ir viendo todos los textos, se los puse en una sola diapositiva para que los puedan ustedes allá comparar en casa. Esto ya lo comparamos el primero. Aquí es cuando Jesús mira con ira y apenado. En Marcos 6:46, cuando se maravilla de su falta de fe. En este caso, en Marcos 9, cuando lo hacen traer unos niños y Jesús los abraza, Mateo quita la parte del abrazo. En Marcos 10 y en Mateo 19, Mateo quita que Jesús se enoja porque no dejan venir a los niños y también porque los abraza. Eso lo quita Mateo completamente. En Marcos 10, 17, 21, cuando viene el joven y le dice que lo seguirás y él mirándolo con amor. Entonces, el amor que muestra Jesús en su mirada, Mateo lo quita. Marcos 13, 32, 35, un Jesús que siente terror antes de lo que le espera en Jerusalén. Jesús, Mateo lo quita, quita el terror de Jesús. Esto es así, esta diapositiva, aquí ustedes pueden agarrar cada uno y compararlo y verán que cómo Mateo va quitando todas estas emociones humanas de Jesús. Siguiente, omite la ignorancia de Jesús. La ignorancia de Jesús. Miren lo que dice aquí. Aquí en esta parte es como que Jesús sabe todo. Jesús es omnisciente, o sea, sabe todo. Él sabe lo que va a pasar, lo que muchas veces creemos que Jesús fue así. Entonces, miren lo que hace Mateo. Mateo omite la ignorancia de Jesús. Miren lo que dice Marcos 5, 32. Al instante, Jesús dándose cuenta de que una fuerza había salido de él, recordemos que este es el pasaje de la hemorroísa, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él, mirándose alrededor para descubrir a la que lo había hecho, entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó asustada y temblorosa. Se postró ante él y le contó la verdad. Miren lo que dice Mateo, corta exageradamente. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, tu fe te ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel momento. Entonces, Jesús, Mateo quita todo lo del color rojo cuando Jesús pregunta a quién lo toca y la discusión que tiene con los discípulos, porque Jesús pues no sabe quién lo toca. Pero para Mateo sí, sí sí conoce esa realidad. Eso es del 21 al 22, no solo es el 23, sino que en Mateo 21, 22 hay un horrorcito mío. Luego, la siguiente, en el capítulo 5, en el capítulo 9, en el verso 16 y 18, Jesús preguntó a los escribas, ¿de qué discuten con ellos? O sea, los discípulos. Uno entre la gente le respondió, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Eso es cuando vienen bajando del monte. Miren lo que dice Mateo. Cuando llegaron donde la gente, se acercó a él un hombre que le dijo arrodillándose ante él, Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y está mal. Mateo cambia. Marcos, Jesús pregunta qué le pasa, por qué discuten. No, en Mateo es más sencillo. Es este señor el que va y le dice lo que está sucediendo. Ustedes pueden leer el texto completo. ¿Qué otra? En Marcos 9, 33, 34 dice lo siguiente. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús le preguntó. Oigan bien, Jesús pregunta. ¿De qué discutían en el camino? Ellos callaron, pues en el camino venían discutiendo quién es el mayor de todos. Miren lo que dice Mateo. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Aquí ya pone como que los discípulos ya preguntan directamente a Jesús y no que Jesús tiene que ir a preguntarles por qué discutían en el camino. Esto es mostrando con Jesús como que Mateo conoce todo lo que está pasando. Otra de las situaciones que pasan en Mateo es que Mateo omite las escenas que dan sensación de que Jesús es una especie de mago. Ya me van a entender mejor con el siguiente. Marcos 7, 32, 35. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad, un sordo afásico, y le ruegan que le imponía las manos sobre él. Él, apartándolo de la gente, a solas le metió el dedo en el oído, con su saliva tocó la lengua, levantando los ojos al cielo, dio un gemido y dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Se le abrieron sus oídos y al instante se le soltó la atadura de la lengua y hablaba correctamente.
¿Qué hace Mateo? Como le puede tan difícil, Mateo lo omite. Mateo no la va a poner, pues demasiado complicada. Entonces Mateo la omite completamente porque aquí se ve como que Jesús hace como una especie de rituales y que le mete los dedos y que toca saliva y se la mete en la lengua, que luego gime y que luego dice como palabras mágicas. Entonces Mateo, no, Mateo eso es difícil ponerla, entonces mejor lo omite. Marcos también en 8:22-25. Llegan a Bethsaida, le presentan un ciego y le suplicaba que lo toque. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? El texto griego dice, escupiéndole los ojos. Alzando la vista dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles que caminan. Le volvió a poner la mano en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado. De suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Imagínense esta actividad que Jesús no puede curar enfrente de la gente, lo saca del pueblo, porque acá él está viendo que la gente como cosas, esa es la teología del texto, que la gente, él sigue viendo a la gente como cosas, pero después Jesús le vuelve a poner las manos y le limpia. Entonces, ¿qué hace Mateo? Igual, lo omite. Cuando decimos que lo omite es porque en Lucas sí aparece, pero Mateo lo omite. Y estas son las actividades como que Jesús fuera una especie de mago para hacer este tipo de cosas que a Mateo no le interesa ponerlo, la verdad. Otra de las omisiones que tiene Mateo es omite las sensaciones en las que se muestra la impotencia de Jesús. Por ejemplo, en 6:4-6, aquí es cuando Jesús dice, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio. Y no pudo ahí hacer ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos y imponiéndole las manos. Miren lo que dice Mateo. Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de su falta de fe. No es que Jesús no podía, no. Aquí era por la falta de fe. O sea, no es que Jesús no pudo, pues, aquí era por la falta de fe. Entonces, Mateo ya cambia, Mateo hace ciertas cuestiositas, ciertos cambios que Marcos no los tiene. Otra, Mateo omite las escenas donde menosprecian a Jesús. Marcos 6, del 1 al 3. Este es bien interesante. Cuando llega el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y se decían, ¿de dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este un carpintero? Dice el texto de Marcos. En griego no es carpintero, es tecton. La verdadera traducción del tecton es artesano, porque en el tiempo de Jesús, tecton es el arquitectón, de ahí viene arquitectura. Este es alguien que manejaba todo lo referente al trabajo de manos, o sea, tallaba piedras, hacía casas, hacía muebles, hacía estructuras de madera, tallaba la piedra para hacer vasos y todo lo que es loza, todo ese tipo de trabajo. Y miren lo que dice Mateo. Vino a su patria y les enseñaba en sus sinagogas. De tal manera, ojo, ¿verdad? Vino a su patria, a la patria de los judíos, y les enseñaba en sus sinagogas. Todo esto nos está mostrando lo que les decía en aquel momento, que esto sucede después del concilio de Yamnia. De tal manera que quedaba maravillado. ¿De dónde? Y preguntaban, ¿de dónde viene esa sabiduría, esos milagros? Ojo, ¿no es este el hijo del carpintero? Aquí Mateo no puede poner a Jesús que es carpintero. Aquí pone que Jesús es de descendencia de un carpintero, pero Jesús es un maestro. Jesús es el Señor, no puede ser un carpintero. Entonces le quita esa imagen de que Jesús, que ya sabemos que por tradición Jesús tuvo que haber sido un tecton, porque cuando nacían, si eran varoncitos, a los 3 años se iban con el padre, era ley, es más, hay un proverbio que dice que el papá que no le enseña un oficio a un hijo, lo convierte en ladrón. Entonces ya era ley de que a los 3 años se fueran a aprender el oficio con su padre. Si algún día llegamos a ver el curso del Jesús histórico aquí en estas aulas, vamos a ver esa posibilidad de que Jesús pudo haber ido a trabajar a Séforis con su papá, o en este caso solo. Pero eso pues ya es otro curso. Lo que les quiero mostrar aquí es cómo Mateo muestra que Jesús realmente es un maestro. Jesús no es un carpintero, salvo lo de Marcos. Si ustedes están viendo y se recuerdan de las primeras clases, cuando vimos los criterios de historicidad,
había un criterio de dificultad, que para mí es uno de los criterios más importantes. ¿Qué es más difícil? Uno se pregunta, ¿qué es más difícil que haya sucedido? Que Jesús, ¿qué es más difícil? Que Jesús haya sido un carpintero, que lo denigra completamente, no denigra, pues, sino que lo denigra comparado con una profesión de maestro, o que digan que Jesús es hijo de un carpintero que no lo denigra tanto. Entonces ahí vemos que probablemente hay más posibilidades de que Mateo haya cambiado el texto y que el original sea el de Marcos. Por eso sirven esos criterios. Si ustedes agarran cada uno de esos criterios, van a ir viendo que eso es lo que hacemos aquí en clase, pues, solo que de una manera más detallada. Hemos visto hasta ahorita 5 omisiones que hace el Evangelio de Marcos para mostrar a un Jesús más solemne. Ahora vamos a ver qué añadidos le hace el Evangelio de Marcos. Por eso es tan importante el Evangelio de Marcos. Cuando veamos Lucas, vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar a Marcos, vamos a agarrar a Mateo, va a ser más completo. Cada vez los cursos van a ser más completos porque vamos a tener la panorámica de los 4 evangelios. En el caso de Juan, vamos a tener la panorámica de los 4 evangelios. Entonces, cada una vamos a ir repasando lo que hemos visto. Aquí en este caso son añadidos de Mateo con respecto a Marcos. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versos 4 al 9. Apareció Juan bautizando en el desierto y proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Por aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista. Ahí está clarísimo. Quien bautiza a Juan, quien bautiza a Jesús es Juan el Bautista y el bautismo en el tiempo del tiempo que llega a donde Juan era que uno se bautizaba, pero había que confesar los pecados y luego bautizarse. Hoy, y quiero hacer esta aclaración, hoy nosotros decimos que Jesús se parece en todo al ser humano menos en el pecado. Claro, pero es que hay que entender qué es el pecado. Hoy no podemos pensar el pecado como con mentalidad del siglo XXI, que decimos que miente, que mata, que no sé qué, no. En el tiempo de Jesús, y es la parte central de ese texto, el pecado era alejarse de Dios. El pecado no era cumplir la voluntad de Dios. Creo que todavía podemos seguir pensando en eso. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús toda su vida fue cumplir la voluntad de Dios. Toda su vida fue mostrar que Dios estaba para el ser humano. Entonces, por eso es que nosotros hoy decimos que Jesús no tuvo pecado. ¿Por qué? Porque su vida entera la dio por la causa de Dios. Entonces, desde ahí podemos pensar eso de que fue un hombre sin pecado. Miren lo que hace Mateo. Aquí está. Miren lo que hace Mateo. Aquí se los puse ya completo. Mateo viene y ojo, esta pregunta yo me acuerdo que se la hice a un teólogo amigo y le dije yo, vos le digo yo, ¿y por qué Jesús tiene que confesar los pecados antes de bautizar? ¿O por qué Juan tiene que bautizar a Jesús? Mejor fue la pregunta, si Jesús no tenía pecado. Entonces él me dijo, no, fue para cumplir, mira lo que dice Mateo, me dice, fue para cumplir toda justicia. Claro, ese es el añadido que hace Mateo. Miren lo que hace Mateo. Apareció Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado. Ojo, Marcos dice que lo bautiza, se confiesa los pecados y lo bautiza, pero miren lo que dice Marcos, Mateo 3. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así se cumpla toda justicia. Entonces lo dejó. Es interesantísimo esto como, pues, si analizamos con lupa esto, uno se pregunta, cuando se hacen las preguntas del estudio, uno dice, ok, el que bautiza es más grande que el bautizado. Entonces, ¿es posible que Juan el Bautista sea más grande, haya sido más grande que Jesús? Esas son las preguntas que quedan en el tintero y que se hacen los estudiosos. Entonces, Mateo, para no mostrar que Juan el Bautista era más grande que Jesús, lo que hace es hacer estos agregados y decir, se tiene que hacer para cumplir toda justicia. Entonces, es bien interesante. Yo creo que dentro de todas las clases que vamos a ir dejando para después, para allá por enero, una de esas va a ser que tengamos una clase de Juan el Bautista. Yo ahorita estoy en este libro, acá cerca, en este librito que tengo aquí, y la mitad casi solo es de Juan el Bautista. Es sumamente interesante. Yo creo que no sé,
Nosotros hemos ligado a la figura de Juan el Bautista a una imagen bien pequeña, la hemos reducido, pero no se puede entender el ministerio de Jesús, creo yo, sin entender el ministerio de Juan el Bautista, y eso pues yo creo que en una clase la podemos abarcar, pero eso va a ser al final. Es bien interesante, como pueden ver, los añadidos que hace Mateo en este caso. Miren otro añadido que hace Mateo, Marcos 14, del 18 al 20. Mientras comían recostados, Jesús dijo, les aseguro que uno de ustedes que come conmigo me entregará. Ellos empezaron a entristecerse y a decir unos tras otros, ¿acaso soy yo? Y les dijo, uno de los 12 que moja conmigo en el plato me entregará. Hasta ahí estamos bien. Miren lo que hace Mateo. Mientras comían, Jesús les dijo, les aseguro que me entregará uno de ustedes. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Entonces pregunta Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo, maestro? Le dice, sí, tú lo has dicho. Ya Jesús en este caso sabe quién es quien lo va a entregar. En Marcos no sabe. Marcos desconoce quién es el que lo va a entregar. Sabe que probablemente hay uno que lo va a entregar de ahí, pero ya en Mateo sí sabe quién es. Y en este caso es Judas. Hay otras cosas también, aspectos importantes, y es que Mateo hay ciertos títulos o nombres que no le gusta que le digan a Jesús. Claro, porque por la cuestión de la riña, no la riña, sino la confrontación que tenía con los judíos. Hay títulos, por ejemplo, Mateo no le gusta que le digan rabí al Señor, a Jesús, porque es un título para los maestros del judaísmo. Y recordemos que ya el judaísmo se había distanciado del cristianismo. Es por eso que Mateo, en boca de Jesús, en Mateo 23, les voy a leer esa parte, Mateo 23, miren lo que dice Mateo 23, 8. Es bien interesante este texto. A veces lo sacamos de contexto y decimos un montón de cosas. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. No llaméis padres, ni llaméis a mi Padre vuestro en la tierra, porque no solo es, porque un solo es vuestro Padre, el del cielo. Entonces, como vemos aquí, hay una prohibición y es que no le digan a Jesús rabí. ¿Pero por qué? Por esa disputa que tiene con los judíos. Y habían muchos judíos que les decían padres también. Entonces, por eso es que Mateo, yo sé que esta es una teoría que usan los protestantes para criticarnos que por qué le decimos papa o padre al sacerdote, pero lo que pasa es que Mateo lo que está mostrando es una riña que hay entre los judíos y los cristianos del primer siglo, pues. Entonces, por eso es que quita esos títulos y pone esa prohibición. Pero el título de rabí solo es usado por los adversarios de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 8:19, cuando el escriba le dice, te seguiré, y le dice, los pajaritos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar. Todo esto el discípulo fracasado le dice rabí, los fariseos le dicen rabí, los escribas le dicen rabí, el joven rico que lo desprecia le dice rabí, los herodianos le dicen rabí, los saduceos le dicen rabí, los cobradores de impuestos enojados le dicen rabí, el traidor, Judas el traidor, le dice rabí. Ustedes pueden agarrar cada uno de esos textos y ver por qué pone en boca de los contrincarios o los adversarios de Jesús esas palabras. A Mateo lo que le gusta, hay dos títulos que le encantan. Y uno es Señor. Este título voy a hacer un excurso aquí, un paréntesis, y es que Señor era un título que era utilizado solo para Dios. ¿Cuándo surge el nombre de Señor? Allá por la época persa, cuando empiezan a meterse eso que les conté en un momento en el segundo módulo, cuando empiezan a meterse todas esas ideas de un Dios altísimo, un Dios que está a 7 pisos arriba del ser humano, se empiezan a meter un montón de diosesíos en medio. Entonces, ese Dios altísimo, al cual el ser humano no tiene acceso, ya los textos que se encuentran de esa época, antes de que se escriba la Septuaginta, empiezan a aparecer el nombre de Yahvé con 4 puntitos. Entonces decían un texto, por ejemplo, qué sé yo, eh, ya se me fue ahorita, cualquier texto que diga de Dios, entonces quitaban Dios y ponían 4 letras, en 4 asteriscos. Entonces, cuando viene
el gobierno romano, el imperio griego, perdón, y conquista todo lo conocido por medio de Alejandro Magno en el 323, en el 333, allá cuando empiezan a helenizarse y piden que se escriba la Biblia hebrea en griego y se convierte, y se aparece la Septuaginta por los 70 ancianos, según la tradición. Ahí cuando se encuentran el texto y ven que no encuentran qué decir, sino que están las cuatro letras, entonces ellos idean una palabra que se utilizaba para hablar de Dios y era Adonai, con acento en la I. Adonai significa el Señor. Entonces, ese texto fue quedando para hablar de Dios. Entonces, por eso, y Adonai o el Señor significa centro y rey. Entonces, por eso es que a Mateo le encanta ese texto. Ya después vinieron al inicio de la Iglesia Católica y se maxifica con Martín Lutero. Creen que el verdadero nombre de Dios no es Yahvé, sino que es Jehová. Utilizando las vocales de Adonai, las meten al texto de Yahvé y en esa mala traducción sale Jehová. Hoy todos los científicos estudiosos de la Biblia, hay tesis muy buenas en las cuales muestran que el verdadero nombre revelado a Moisés en la zarza ardiente fue Yahvé y no Jehová. Entonces nada más eso ahí cierro paréntesis. Pero a Mateo lo que le gusta es mostrar ese título majestuoso del Señor. Entonces, así lo llaman los discípulos y los verdaderos creyentes. Miremos un par de ejemplos. Por ejemplo, el leproso, cuando se le acerca, le dice Señor. El centurión, cuando le dice Señor, también cuando le va a sonar a su criado. Los dos ciegos, o que les decía yo, igual dicen Señor. La cananea dice Señor. Pedro también incluso le dice Señor. Los discípulos dicen Señor. Entonces, él cambia ese título y también hay otro título que usa. Aparte de Señor, le gusta que le llamen Hijo de David. Entonces, este título lo utiliza mucho el Evangelio de Mateo. Entonces, aquí vemos unos ejemplos que lo utilizan siempre sus seguidores y creyentes. El mismo Mateo, cuando comienza el Evangelio, y se van al primer verso, dice, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, él utiliza ese título. También lo utiliza la gente, la cananea, él vuelve a decir hijo de David, la multitud, los niños. O sea, ahí podemos ver esos títulos que utilizan sobre Jesús. ¿Por qué usa David? Recordemos que es una comunidad judía y David, como ya vimos en la literatura, en la parte literaria, David era el ser más grande, el rey más grande que había existido y por eso en la genealogía vemos los 3:14 para poder hablar de ese caso. Otra de las ideas teológicas, vamos a ver nada más tres ideas, hay varias, pero las más importantes vamos a verlas hoy, y es la idea de dos es que Jesús, solo en el Evangelio de Mateo, es mostrado como el nuevo Moisés. Recordemos que Moisés, para la concepción judía de todo este tiempo y todavía el día de hoy, era el gran liberador, el gran libertador, es un héroe, pues. Entonces Mateo compone su Evangelio, como sabemos, a una comunidad judía, y para los judíos la máxima figura de heroísmo y fidelidad a Dios fue Moisés. Entonces, mostrando que él había sido el salvador del pueblo y mediador de la alianza de Dios. Pero, uno dice, ¿de dónde se agarra este Mateo para hacer porque no la puede sacar como quien dice, de la manga de la camisa, tiene que ver algo. Y la saca de una lectura. Mateo 18, perdón, Deuteronomio 18, verso 15. Yahvé tu Dios suscitará en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Deben escucharlo. Entonces, Mateo ya sabe que este verso es sumamente mesiánico, está esperado, es sumamente esperado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mostrar que Jesús es el nuevo Moisés. Y si ustedes vieron, se recuerdan cuando vimos introducción al Nuevo Testamento, cuando vimos los significados de la muerte de Jesús, mirábamos el significado que era como profeta, como siervo, como siervo, y ese tema de profeta salía de aquí, de esa profecía mesiánica que ya tenía instaurada en aquel momento, ya había dejado por medio de Moisés. Entonces Mateo decidió presentar a Jesús como el nuevo Moisés, el cual estaba esperado para hacer la nueva alianza. Es lo que Mateo muestra, que el nuevo reemplazo de Moisés es Jesús,
Por eso presenta a Jesús con varios rasgos parecidos a los de Moisés. Vamos a ver una serie de actividades en las cuales Jesús se parece a Moisés. Primero nos vamos a ir a la infancia. Mateo compone, ojo lo que les estoy diciendo, compone estas escenas para que se parezcan a Moisés. Creo que ahí ya les di un montón de pistas. Entonces, Mateo 2:16. Al nacer Jesús, un rey, en este caso Herodes, ordena matar a todos los niños nacidos en Belén. En el caso del Éxodo, al nacer Moisés, un rey, o sea, el faraón, ordena matar a todos los niños nacidos en Egipto. Estamos viendo las similitudes. La orden del rey judío se debió a que los reyes magos cuando llegaron al palacio y le dijeron que andaban viendo la estrella, y donde estaba la estrella, y ellos le dijeron, vuelvan por acá para poder ir yo a adorarlo. Los reyes magos desobedecieron. Entonces, por eso Herodes mandó matar a todos los niños. En el caso del faraón fue algo similar. Las parteras desobedecieron al faraón, entonces por eso el faraón mandó matar a todos los niños. Ejecutan la orden de matar a los niños y Jesús se salva más milagrosamente. Sumamente cuando el ángel se le presenta a Moisés y a José, al padre, y lo manda para Egipto. Luego en Éxodo, igual, ejecutan la orden de los niños y Moisés se salva milagrosamente, gracias a su madre que lo pone en un Moisésito y lo manda al río Nilo y después lo encuentra más adelante. Jesús se salva en Egipto. ¿Y dónde se salva Moisés? En Egipto. Mateo 12:19. Luego de un tiempo muere el rey judío, entonces Jesús puede regresar. Entonces en Éxodo, luego de un tiempo muere el rey perseguido, entonces Moisés puede regresar. Entonces vemos estas imágenes que han sido creadas de Mateo para que se parezcan a Moisés, ya desde la infancia. También en la vida adulta, no solo en la infancia, sino que en la vida adulta. Por ejemplo, en Deuteronomio 9:9 dice que Moisés ayuna 40 días en el desierto. Ah, pero entonces Jesús también tiene que ayunar 40 días en el desierto. Ya vimos que las tentaciones en Marcos no aparecen, solo aparece que Jesús fue tentado en el desierto para decir que Jesús fue tentado toda su vida. Mateo, aparte de poner que fue tentado 3 veces, dice que ayunó 40 días. Pues no había necesidad de ponerlo, pero él lo que quiere es ver que Jesús está haciendo las mismas cosas que hacía Moisés. Moisés después de ayunar se dirige a su pueblo para entregar la ley de la ley del monte Sinaí. ¿Qué hace Jesús después de ayunar? Se dirige a su pueblo para entregar la nueva ley, el sermón de la montaña. Moisés hizo 10 milagros seguidos para liberar al pueblo oprimido por el faraón, o sea, las 10 plagas de Egipto. Miren qué hace Jesús. Jesús hace 10 milagros seguidos para liberar a su pueblo de la enfermedad. Es interesante porque Moisés hace los milagros para que vengan las enfermedades y Jesús hace los milagros para sanar las enfermedades. Entonces, desde ahí va mostrando un Jesús superior a Moisés. Moisés dio al pueblo 5 libros. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Jesús da a su pueblo 5 sermones, que si yo les pregunto cuáles son, seguramente me lo dirán porque ya esto lo mastican como quien mastica un chicle. El nuevo Pentateuco. Mateo de 5 a 7, las bienaventuranzas. Mateo 10, el misionero. Mateo 13, las parábolas. Mateo 18, el eclesiástico. Y Mateo 24-25, el escatológico. Vemos los 5 sermones que vimos en la primera clase del Evangelio de Mateo. También eh, más ejemplos de lo que es la vida adulta. Moisés sube al monte para despedirse de este mundo. Cuando se queda y ve que el pueblo va a pasar a la tierra prometida, Jesús sube al monte para despedirse de este mundo. O sea, cuando Jesús es elevado, cuando Jesús regresa al Padre. En Éxodo 31, Moisés, al despedirse, yo estaré con ustedes, dice Moisés. Yo ya no estaré con ustedes. Ojo lo que dice Moisés. Y miren lo que dice Jesús. Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. O sea, estaré con ustedes siempre. Moisés no va a estar, Jesús sí va a estar. Deuteronomio 11:23, Moisés al despedirse ordena matar a todas las naciones. Por eso es que hay que ir a la tierra prometida. Y Jesús lo que dice es, bauticen a todos con el nombre en el nombre del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como están viendo aquí ya, la figura de Jesús despega de Moisés, es mucho más grande, inmensamente más grande que Moisés.
Mateo no solo presenta a Jesús como semejante a Moisés, lo presenta como superior al héroe judío. Esto se ve en las primeras escenas de la vida de ambos. Cuando Moisés sube a la montaña a recibir la ley de Dios, ojo, Moisés proclama lo que Dios le dice, la nueva ley. En el caso de Jesús es Jesús proclamando la nueva ley. Aquí es a Moisés se la dan y él la da. Y en el caso de Jesús, Jesús da la nueva ley, mostrando un Jesús mucho más grande que Moisés. Cualquier lector judío ya sabe que Jesús es mucho más que Moisés. Y veamos los puntos más torales en esta semejanza. Moisés, por ejemplo, sube solo al Sinaí. Jesús sube con la gente. En el Éxodo 19 dice, entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. Entonces, mientras que vino con la muchedumbre, Jesús subió al monte y se sentó. El pueblo aterrorizado no puede ni acercarse a la montaña. A Jesús se le acercan los discípulos. ¿Cómo es esto? Miren qué interesante. Miren lo que dice el Éxodo. Traza un límite alrededor y di al pueblo que se cuide de subir al monte y que ni siquiera toquen las faldas. El que se acerque morirá. Lo matarán sin tocarlo, a pedradas o con flechas. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Estos textos me recuerdan a mí la imagen que a veces tenemos de Dios. Un Dios malo, a veces creemos que cualquier falla que hagamos nos va a dañar. Un Dios que está lejísimo y que no quiere tener nada con nosotros y que Él solo quiere sacrificios de nuestra parte. Y digo yo, ¿y dónde han leído eso? Claro, veamos lo que dice Jesús, que es lo más interesante. Jesús subió al monte y se sentó y sus discípulos se le acercaron. En este caso Jesús se le acercan. Es como diciendo, Dios está para ustedes. Vengan, coman conmigo, estén conmigo. Entonces es interesante. Moisés debe esperar a que Dios le hable. En el otro caso es Jesús quien enseña. O sea, Moisés habla lo que le dice a Dios y tiene que esperar. Dijo Yahvé a Moisés, voy a presentarme ante ti en una nube para que el pueblo me oiga, hablar contigo, ojo, y así te dé crédito. Miren lo que dice Jesús. Tomando la palabra, les enseñaba y diciendo, a Jesús nadie tiene que decirle nada. Jesús lo dice porque Jesús es el enviado de Dios. A Moisés hay que decirle todo y tiene que bajar Dios a decirle las cosas. Entonces, ven cómo la figura de Jesús, reitero, despega de la figura de Moisés. Esto cualquier judío de ese siglo, de ese tiempo, cuando comparaban a Moisés con Jesús, ya sabía que Jesús era superior gracias a lo que está mostrando Mateo. Moisés solo transmite lo que le comunican. Jesús transmite sus propias enseñanzas. Aquí Moisés subió hacia Dios. Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel. Entonces miren lo que dice Jesús. Han oído que se les dijo a sus antepasados, pero yo les digo. Han oído que se les dijo a sus antepasados, pero yo les digo. Interesante cómo Jesús, o sea, cualquiera entiende que Jesús es mucho más grande que Moisés. Entonces, es interesante porque esto solo lo vemos en el Evangelio de Mateo. Claro, la finalidad, el auditorio judío, entonces se entienden todas estas cosas. Otra de las cosas que hace Jesús, y la tercera gran idea, que es la que última que vamos a ver, es que aparte de mostrar estas dos ideas teológicas, también presenta una imagen mejorada de la familia de Jesús. Yo sé que la última clase, en las preguntas que hicimos, no quedó muy claro y pues lo vamos a seguir viendo. A lo largo del Evangelio de Lucas va a ser todavía más incesante esta cuestión de cómo la imagen de la familia de Jesús, cada evangelista la va cambiando. En el video que les mandé, que publicamos para Suyapa Medios, ahí yo pude explicarles toda la ascensión o toda el cambio de imagen que tiene la figura de la familia de Jesús. En este caso, ya vamos a hacer la comparativa. Miren lo que pasa acá. Mateo 3, del 20 a 21, que para mí es un texto sumamente interesante y hermoso. La familia cree que Jesús está loco. Vuelven a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él. ¿Saben qué hace Mateo?
no lo pone, lo elimina, no le interesa eso. Ahora miren lo que hace en el siguiente verso, más adelantito. Mateo 3, 31, 35. ¿Quiénes son, cuando uno se pregunta, ¿y quiénes son en el texto del 3, del 20 al 21, y quiénes son los parientes de Jesús? 10 versos más adelante dice, llega su madre y sus hermanos, quedándose fuera, le envían a llamar. Había mucha gente alrededor, le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y hermanas están fuera y te buscan. Él le respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que están sentados a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Miren lo que hace Mateo. Su madre y sus hermanos se presentaron afuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos y desean hablarte. Pero él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermano, mi hermana y mi madre. Miren lo que hace. Aquí dicen que, ¿qué pasaba? Acá, en el texto muestra que se aglomera la muchedumbre de modo que no podían comer, estaban afuera. Entonces, dice que en Marco dice que la familia de Jesús se quedó afuera y envían a llamar porque había mucha gente alrededor. Y en esta parte de aquí es, su madre y hermanos se presentaron afuera y trataban de hablar con él. No es que lo llamaron, no es que no lo mandaron a llamar, no es que pensaron, no, sino que así como, vení, vamos a hablar con vos. Hace ese cambio, ¿por qué? Porque está mejorando. Esto los estudiosos de la Biblia han llegado a una conclusión que a mí me gusta. La verdad que la acepto mucho y con esa me caso, y es que la figura de la familia de Jesús fue tomando mucha fuerza después de la muerte y resurrección de Jesús. Recordemos que para el judaísmo, el sacerdote o los dirigentes de la religión solo podían ser familia. En este caso, la familia de Jesús toma mucha fuerza, como lo vamos a ver después en Hechos de los Apóstoles, cuando vemos Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 13 en delante, y ahí aparece en la familia de Jesús, aparece la mamá, aparecen los hermanos, en oración con los discípulos. Pero sabemos, como les dije la vez pasada, históricamente, que pues durante el ministerio de Jesús no creyeron en él, pero en ese proceso después que se forma la primera iglesia, fueron parte importantísima, y esa es la parte que yo rescato y es la que más me gusta, de que gracias a ellos la iglesia es lo que es hoy. Recordemos que Santiago fue obispo de Jerusalén y probablemente por ahí vino la conversión de María y fue pilar fundamental, al punto tal que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versos 13 y 14, dicen que se están disputando quién va a ser el que va a llevar la batuta de la nueva comunidad. Y hay una reflexión que hace el padre Carlos Mester que dice que había un trípode, así un triángulo. Arriba estaban los apóstoles, la familia de Jesús y las mujeres. Y en el centro estaba María. María haciendo el equilibrio siempre de la primera comunidad. Me encanta pensarlo así. Entonces, ese culto, pues si bien es cierto, ya se empezaba a dar, como lo muestran los textos, ya para el año 80, para el año 90, y después con el protoevangelio de Santiago para el año 150, es que ya el culto a María ha sobrepasado los límites y ha llegado a un punto en el que hay que redactar cosas para mejorar su imagen. Entonces, estamos viendo aquí, por ejemplo, cómo cambia eso, y vamos a ver el último texto, ya para ir finalizando. Miren lo que dice Marcos 6, del 1 al 4. Salió de ahí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía, ¿de dónde viene esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y estos milagros hechos por sus manos, ¿no es este el carpintero? Ojo, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y no están ahí sus hermanas aquí entre nosotros. Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su familia carece de prestigio. Miren lo que dice Mateo. Sucedió que cuando acabado Jesús estas parábolas partió de ahí. Viniendo de su patria, le enseñaban en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados,
¿De dónde le viene esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús le dijo, un profeta solo en su patria y en su familia carece de prestigio. Miren lo que hace Marcos. Marcos dice su patria, su pariente y su familia. Y miren lo que hace Mateo. Mateo borra parientes y solo deja patria y familia. Claro, va mejorando. Esto es bien interesante y es bien importante poderlo entender. Aquí es donde los estudiosos dicen que están los nombres de los hermanos de Jesús. Ahí están los 4 nombres. Para Marcos habla de sus hermanas y aquí es donde voy a hacer un paréntesis. Esto como les digo, esta parte extra nada más, donde muchos dicen que Jesús tuvo 6 hermanos, incluyendo los 4 varones y las 2 hembras que dice Marcos, y otros dicen que en Mateo, por ejemplo, dice todas entre nosotros. Cuando ya usa el prefijo todas, la palabra todas, ya no se refiere a 2, sino que se refiere a 3, pero eso es más difícil. Entonces, hoy los estudiosos y muchos teólogos aceptan de que solo pudieron haber sido probablemente 4 varones y 2 hembras más Jesús. Pero como les digo, eso ya queda a cada quien de ustedes que lo pueda investigar, creer o no pasa nada. Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos visto 3, hay más, hay mucho más, pero creo que son las 3 más importantes que podemos tocar. Hemos visto 3 ideas teológicas de cómo el Evangelio de Mateo fue cambiando y uno se pregunta, y uno a veces hasta se busca molestar y dice, "Pucha, me has cambiado al Jesús". Y uno, pero claro, uno no sabe no sabe cuál es el objetivo de Mateo, y esto es la parte más importante de la enseñanza de hoy. Mateo tiene una tan sola idea, y yo creo que es la idea que nos hace falta a nosotros como cristianos católicos poder tener de Jesús. Mateo ha mejorado la imagen de Jesús para darle la dignidad que se merece. Para Mateo no puede haber nadie que esté al mismo nivel de Jesús, no puede. Hoy para nosotros hay santos, hay la Virgen, están todos al nivel de Jesús. A veces me decía un sacerdote amigo, uno de mis grandes amigos, que nos graduamos, bueno, todo el la primaria la tuvimos y él ahora está por ordenarse sacerdote, me decía, él estuvo en Langue Valle, me decía, man, me decía él, aquí son extremadamente santeros, me decía. Aquí no tenés idea, me dice, cómo la gente, lo que luchamos nosotros, me dice, porque sus problemas, sus dificultades, prefieren hacer una novena a tal santo o hacer tal rosario en vez de traer la Eucaristía. Y cambiamos, o sea, para nosotros Jesús es alguien que probablemente está a la altura de un montón de gente más. Para Mateo no hay nadie, ni por cerca, que se asemeje a Jesús. Por eso Mateo muestra la imagen de un Jesús que no hay, pues no sé si soy claro, pero no hay nada, ni nadie, ni por cerca que se parezca a Jesús. Yo creo que hoy nosotros en nuestras iglesias deberíamos, como les digo, estas son conclusiones mías, deberíamos de ser como Mateo, centrarnos específicamente en la imagen de Jesús, que no haya nada ni nadie que ni siquiera esté a la par de Jesús. Jesús para los cristianos tiene que ser el centro de su vida, tiene que ser la imagen única, así como vemos en esta imagen, tiene que ser el centro de nuestra vida. No puede haber nadie que esté a un nivel igual que él. A veces creemos que, y siempre lo digo yo esto, a veces creemos que la Virgen no murió, sino que está dormida, pero sí, güey, pero Jesús tuvo que haber muerto. Entonces yo digo, ahí es donde entran las contradicciones, que creemos que hay gente o hay personas que están al nivel de Jesús. Para Mateo no hay nadie ni nada que esté al nivel de Jesús. La figura central del cristianismo se llama Jesús de Nazaret. Pido disculpas si puedo con estos comentarios herir sus susceptibilidades, pero quiero transmitir la idea clara que tenía el Evangelio de Mateo, lo que me ha transmitido a mí en este estudio, es que no hay nadie que pueda estar a la altura de Jesús. Y como nosotros siempre decimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues y se acabó. Eso debería ser el centro de nuestras vidas. Vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad, por poder adentrarnos a Mateo, poder adentrarnos en su comunidad
Habían más cosas, pero no quise cansarlos porque pues ver tanta diapositiva, sacamos como 40 diapositivas hoy, cansa. Entonces, vamos a tener una última clase que vamos a hablar del divorcio. Ese tema es bien interesante. Vamos a ver qué pensaba Jesús del divorcio, qué pensaba qué pensaba Pablo del divorcio, qué pensaba Marcos, qué pensaba Mateo, qué pensaba Lucas, cuáles eran las finalidades, qué pensó la iglesia primitiva, quiénes aceptaron los mensajes, por qué. Vamos a entrarnos un poco ahí con el fin nada más de sernos un poco más empáticos. Pues van a decir, es que Roger quiere que aceptemos el divorcio. No, yo solo voy a plantear lo que dice cada texto del Nuevo Testamento para que nosotros podamos tal vez ser más empáticos con la persona que se divorcia, ser como Jesús, estar con el más débil siempre. Señor Jesús, en este día queremos darte gracias, Señor, porque a través de la figura de Mateo tú nos enseñas, tú te muestras como la figura central de nuestras vidas. Oh Señor Jesús, queremos que tú seas el Señor de nuestras vidas, el centro, el Rey, que no haya nadie, Señor, que se interponga entre tú y nosotros. Como siempre profesamos que tú seas el único intermediario entre Dios y nosotros. Amadísimo Señor Jesús, queremos darte gracias por este estudio, por estas formaciones que tú eh, has traído a nuestra comunidad. Te pido, Señor, que sigas fortaleciendo nuestra fe, que sigas afianzándonos en los conocimientos y sobre todo, Señor, que nos lleven a tus pies, nos lleven a tenerte cerca, a poderte imitar, a poder parecernos más a ti, Señor, y a poder, como el evangelista Mateo, llevar la buena nueva. Que ahí donde sabemos que hoy en pleno siglo XXI las necesidades son totalmente diferentes a las del siglo I, que podamos, al igual que Mateo, al igual que Marcos, poder llevar la buena nueva, no quedarnos en las viejas estructuras anquilosadas o con telarañas que pues, hoy más que bien hacen mucho mal. Te pido, Señor, que nos dejes esa sabiduría que tuvo Mateo, esa inspiración divina, para poder llevar la buena nueva a la cotidianidad de nuestras vidas, a este 2022 que pide mucho de los cristianos, que podamos parecernos más a ti, Señor. Todo esto, Señor Jesús, te lo ponemos en tus manos y saludamos al Padre como tú nos enseñaste. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y de todo mal. Amén. El Señor nos sigue bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo dejo de compartir. Amén. Vamos a dejar.